El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio a comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué les parece de lo que hemos aprendido durante esta Pascua? Llevamos 5 signos de la resurrección. 5 signos que hemos meditado. Los 3 primeros fueron en la semana, empezando con el domingo antepasado, la misericordia. El otro, el valor para proclamar y defender lo que antes me costaba trabajo. Tercero, sentido de trascendencia. El día de ayer aprendíamos 2 más, muy interesantes, que tenían que ver con elementos del poder. Y meditábamos el poder, ¿sí? Un signo de la resurrección es el poder. ¿Qué poder? Y veíamos el texto del Apocalipsis de ayer, donde millones y millones de voces proclamaban algo maravilloso que decía: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. La parte clave del poder está en la inmolación. ¿Qué es la inmolación? Cuando alguien se ofrece en sacrificio y tiene que vencerse a sí mismo. Entonces el poder que Jesús tiene es cuando Él se inmola y sacrifica lo más fuerte o lo más poderoso que Él tiene, su humana voluntad. Y es cuando en ese sacrificio el poder de Dios se manifiesta en Él, y por eso después de haberse inmolado se le da a Él todo poder, toda gloria, toda honra. En la medida en que yo aprenda a inmolarme, es cuando a través de mí el poder de Dios se va a manifestar. Y hablábamos de algunos milagros, de algunas manifestaciones de poder de algunos santos, por ejemplo el Padre Pío, el don de bilocación o de sanación que tenían algunos, o de un santo de nuestros días, Padre Che, que tiene el don de ciencia, ¿no? Que lee la conciencia, te vas y te confiesas con él y es el poder de Dios. Pero no por algo que yo lo adquirí, yo soy Juan Camané. No, es un poder que Dios da para manifestarse en aquellos que se inmolan. No quiere decir que vas a sacrificarte, que te maten, sino que inmolas tu voluntad, como lo hizo Jesús. Entonces, la cuarta señal, eres ese poder. ¿Quiénes son los que tienen el poder? No son los que tienen el dinero, no son los que tienen la fama, no son los que tienen el control humano. Son aquellos que a través del ofrecimiento de su ser, Dios manifiesta su poder para hacer cosas extraordinarias. Y el otro, el quinto que meditábamos, es el diálogo de Jesús con Pedro,
Si ustedes recuerdan ayer ese diálogo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. El poder del amor capaz que te lleva a sacrificarte, en donde precisamente en esa entrega, cuando le dice, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres, que es ese signo del poder. Ya no es el miedo a lo que me va a pasar, sino la urgencia de ayudar la obra de Dios por amor. Y solamente en el amor, o de ese amor, yo les diría, ¿cuál es el arma más poderosa que tiene un ser humano? El saberse amado. El problema es que el saberse amado por los humanos, pues es temporal. A veces te sientes querido y a veces te sientes rechazado. Y a veces por las miserias humanas, ¿no? Porque o no se tiene la disponibilidad, o te fallan, o tú fallas, o lo que tú quieras. Pero el poder de saberte amado, por eso Jesús ya sabía lo que Pedro le iba a decir, pero quería que Pedro tomara conciencia. ¿Me amas? Sí, desde ese amor vas a poder darte a los demás. Bueno, eso es un pequeño resumen de lo que hemos meditado de la Cuaresma, de la Pascua, porque hoy nos presenta un aspecto muy interesante. Vamos a aprender a distinguir lo que son los prodigios y lo que son las señales. Porque en la primera lectura tenemos a este personaje hermosísimo que es Esteban, que es el primer mártir cristiano que muere después de la resurrección. Tenemos otro mártir que es Juan el Bautista, y o los niños, los inocentes, los santos inocentes en el nacimiento de Jesús. Pero ya más conscientemente es este hombre el primero por predicar. Y dice en la primera lectura, dice, me cambié de hoja. Dice, en aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder. Fíjense otra vez el término poder. Realizaba grandes prodigios y señales. Algunos lo traducen y signos. ¿Qué son los prodigios? Son milagros que atienden a una necesidad temporal. Estás enfermo, te sano. O sea, los milagros son importantes, pero no son lo más importante. Lo importante son las señales. Muchas veces los milagros pueden ser señales, pero no las vemos como tal. La gente se pierde en los prodigios, se pierde en lo extraordinario, en lo magnífico, en donde se ve algo espectacular y no ve las señales importantes que nos llevan a lo eterno. Entonces, ¿qué fue el problema del Evangelio? Acaba de suceder la multiplicación de los panes, los discípulos fueron despachados por Jesús en la barca, no había barca, él se quedó, luego se puso a caminar sobre el mar, todos se quedaron, ¿dónde está? Si no hay barca, lo buscaron, Señor, ¿cómo llegaste aquí? Y él les dice, me andan buscando por prodigios, no me busquen por prodigios, eso no es, lo ideal sería que si hay un prodigio, si hay un milagro, es precisamente para lograr una meta, y esa meta no puede ser nunca lo temporal, esa meta no puede ser simplemente la solución de un problema. Vamos a un prodigio en la Biblia, que es, por ejemplo, la multiplicación de los panes, te doy de comer, pero vas a volver a tener hambre. O la resurrección de Lázaro, que fue una resurrección biológica. Ok, te resucito, pero ¿qué crees? Te vas a volver a morir. Esos son los prodigios, solucionan una situación temporal, pero que debería de ser una señal fuerte para dirigirme hacia la meta. Y las señales que nos van a dirigir son eternas, son esas manifestaciones del amor de Dios y que a veces no son espectaculares, no son extraordinarias, no hay un milagro, pero son la palabra de Dios, es la vida de oración, es descubrir la necesidad del otro, pero hacerlo de acuerdo a la tercer síntoma que hemos meditado, la trascendencia. Entonces, qué importante es ir descubriendo las señales. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me dejo guiar por las señales, sucede un milagro. Yo me convierto en señal para otros. Cuando yo aprendo a seguir las señales y no los milagros o los prodigios, que ese es el problema con muchos católicos
que aquí hacen milagros, que acá esto, que acá. Satanás puede engañar a mucha gente con eso, y lo hace. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás oprime o genera un problema, y simplemente van a que le hagan una limpia. Satanás deja de ocasionar el problema y parece que sucedió un milagro. Lo que logró Satanás es que tú te desviaras de lo eterno y buscaras más lo temporal. Entonces, cuando un católico aprende a distinguir las señales y empieza a seguir esas señales, se convierte él mismo en una señal, que es lo que pasó con Esteban. Esteban no estaba para que, Señor, que les caiga un rayo a todos estos que me quieren matar. Él empieza a defender, él empieza a hablar, lo vamos a oír en estos días, creo, si es que hay continuidad. Sí, vamos a oír en Esteban esa defensa, esa apología que hace, ¿no? Y que nadie le podía refutar. Era una señal. No había hecho en esos momentos, dice que sí hizo prodigios, ¿no? Y signos entre la gente, pero cuando está siendo cuestionado, y lo vamos a oír en unos días, cuando va a estar siendo enjuiciado, no hizo ningún milagro. Pero él ya era una señal en sí misma para todos los demás. Y va a ser una fuente de inspiración para muchos cristianos, lo que este joven, ni siquiera un adulto, un joven, va a realizar. Entonces, qué interesante es descubrir, podríamos decir, el sexto síntoma de la resurrección: convertirme en señal. De tanto estar viendo las señales de Dios en mi vida para lograr algo de lo que es fundamental. ¿Para qué sirven las señales o los prodigios cuando se dan? Sirven para mi conversión. ¿De qué me sirve un milagro si no me lleva a mi conversión? De nada. No es más que estar buscando lo temporal. Señor, ¿a qué horas llegas? Ustedes me buscan. Y les dice, y se los echa en cara a Jesús, dice: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, esos señalamientos para ser mejor ser humano. Ustedes me están siguiendo porque les di de tragar, perdonen la palabra. O sea, andan buscando lo temporal. Y ahí es donde Satanás nos tiene agarrados. No quiero sufrir, quiero que me arregle esto, quiero que me solucione esto, sentir la certeza de lo temporal. Y ahí Satanás a todos. ¿Por qué? Porque somos temporales. Y nos urge la salud, nos urge la comida, nos urge el trabajo, nos urge la seguridad, nos urge la necesidad sentimental, todo nos urge. Pero buscar la conversión para llegar a la santidad. Entonces Jesús reclama que ven prodigios, pero no ven signos. Ven milagros, pero de nada sirven los milagros si no me lleva a ser mejor cristiano, a cambiar mi forma de vida. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. O sea, las señales que me llevan a la vida eterna. Y hay señales que a veces no son agradables, a veces es el dolor, a veces es la enfermedad. Dios nos habla a través del tiempo y las circunstancias, nos habla a través de las alegrías, nos habla a través de los problemas. El que es cristiano aprende a ver las señales de Dios o las busca, y si no las encuentra se dedica a buscarlas, y a veces puedes tardar toda una vida para encontrarlas, pero valen la pena. Pero cuando no estoy con esa disponibilidad, lo que estoy buscando son prodigios, cosas extraordinarias para que me solucione mi problema. Y ahí, aunque no seamos malos, nos quedamos atorados. No crecemos, no maduramos, no nos convertimos y no caminamos hacia la santidad. Uno de los aspectos básicos de la resurrección es que aquellos cobardes que abandonaron a Jesús después se van a convertir
en las señales más poderosas para dar inicio a la iglesia. A veces quisiéramos que nuestros seres queridos cambiaran y esperamos que Dios haga un milagro en ellos, cuando lo que el Señor muchas veces quiere es que tú seas una señal para ellos. Y no de que te pongas señalamientos. Mira, yo sí voy a misa, yo sí rezo, yo sí hago esto. No. O sea, tú dedícate a seguir las señales que Dios te va dando. Va a venir tu conversión, va a venir tu salvación, va a venir tu santificación, y ya esa misma vida se convierte en un señalamiento, en una señal, en un signo para la santidad de los demás. Que este sexto síntoma de resurrección que estamos meditando nos ayude también. Lo difícil es aprender a ver y aprender a caminar en lo que no es agradable. Muchos tenemos miedos, algunos tienen miedo al dolor, otros tienen miedo al rechazo, otros tienen miedo a, no sé, cada uno tiene que ir descubriendo sus miedos. Y lo primero que hacemos con los miedos es sacarles la vuelta. El día que aprendamos a ver en esos miedos y a buscar en esos miedos señales de Dios, empezaremos a hacer señales de Dios para los demás. Sin buscarlo, sin querer apantallar y sin querer que todo mundo me vea o estar pregonando lo que haces, de cuántas horas haces de oración, de que si haces horas de misericordia. No necesitas, porque eso sería como prodigio, véanme qué bueno soy. No, y el solo hecho de hacer lo que tienes que hacer, pero precisamente, repito, porque estás buscando y estás dejándote guiar por las señales de Dios, es cuando tú, a la larga, te conviertes para otros en esa señal. Pues que esta sexta sintomatología, yo les decía ayer bien simpático, dejémonos infectar por la resurrección. Y esto, de verdad, es la tarea más importante que debemos de tener como cristianos. Si hay prodigios, si hay señales, me tienen que llevar a ser mejor cristiano, o sea, a mi conversión y a llegar a la santidad, o al menos luchar por ser santos. Vamos a presentar el pan y el vino, las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.